Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo NEUEM y vamos a responder la tarea que teníamos para la materia Organización y Gestión Institucional, armando un audiovisual. Si bien la consigna hablaba de una presentación visual, le agregamos la parte de audio, ya que queremos demostrar cómo es nuestra funcionalidad en este grupo, que si bien somos numerosos, estamos trabajando de manera muy orgánica. En tal motivo, lo que hicimos fue preparar, nos dividimos los distintos temas en distintos grupos y fuimos sumando resúmenes y cuadros sinópticos a un grupo que tenemos en WhatsApp. De esa manera compartimos la información y ahora vamos a hacer la presentación y la sociabilización de lo que trabajamos. Y de esta manera queremos responder a las consignas planteadas. Así que con el aporte de cada uno y cada una de las compañeras y compañeros, lo que vamos a hacer es ir trabajando las consignas. Espero que se vea ahí, acabo de empezar a compartir pantalla, y vamos a responder 4 consignas que son: cruzar datos y visión a nivel internacional, nacional y regional; cómo se garantiza el derecho a la educación en contexto de alta complejidad; cuál es el impacto del COVID en las juventudes y los adultos de mi entorno. Ahí vamos a tener varias apreciaciones de los distintos lugares, porque somos de distintos lugares de la provincia. Y por último, ¿qué aprendizaje pueden compartir sobre la implementación de las políticas de retorno a clase y las modalidades asumidas? Así que bueno, de ahora en más vamos a ir aportando entre todos. Matildo, también está bueno, Matildo, no lo cortes. No, no. Las que no están estuvieron participando de la preparación, pero no pueden estar en este momento en el Zoom para la grabación. Sí, sí, es más, hasta hace unos instantes estuvieron, pero por problemas de conectividad y problemas personales tuvieron que retirarse un par, pero están presentes en la elaboración de este trabajo, eso debemos reconocerlo. Así que bueno, para empezar a trabajar un poco, dentro del material que trabajamos, había algo que hablaba que estas nuevas realidades cuesta mucho poder realizar un trabajo en grupo desde la virtualidad. Nosotros la verdad que debemos contar esto, que hemos podido allanar ese camino porque estamos trabajando bastante bien. Nos está llevando tiempo, nos está llevando esfuerzo, pero hemos podido lograr un desarrollo de un material, una sociabilización en un grupo de WhatsApp, y ahora lo vamos a hacer mediante esta clase virtual que la estamos grabando para poder subirla como la tarea. Así que si Claudia querés contar lo que habías leído, nos viene al pelo. Bueno, que cuente Claudia entonces. Así cerramos lo del grupo, ¿te parece? Sí, sí, yo en realidad me comentaba esto de la garantización por ahí del derecho a la educación, bueno, en contextos de alta complejidad, teniendo en cuenta los materiales de lectura, porque bueno, hay materiales, o sea, es muy difícil y muy amplia, y esa garantía por ahí que tiene que tener el derecho a la educación, lamentablemente no se está viendo o no se está pudiendo palpar, digamos, en este contexto. ¿Por qué? Porque tenemos un material que nos habla bueno, de todas las plataformas que incluso no están desde que se inició la pandemia, sino de mucho antes, que bueno, algunas han sido utilizadas más que otras. Bueno, las chicas que por ahí se metieron más en ese material lo van a poder explicar un poco mejor, pero bueno, a grandes rasgos, yo por ahí comparando un poco con esta agenda de sustentabilidad de estos países que se unen para garantizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la mejoría a nivel social, de no dañar, bueno, el planeta, el ambiente, de garantizar la educación inclusiva, de no excluir a nadie en el camino, de no pasar hambre, bueno, un montón de cuestiones muy bonitas que han armado estos países y que supuestamente tiene que llegar a un fin determinado, pero lamentablemente si nos ponemos a comparar es muy difícil, ¿no? Porque una de las grandes cosas que se vio en todo este contexto de pandemia fue la exclusión de muchos sectores, por lo menos en el sistema educativo, muchos chicos que han quedado fuera del sistema. Entonces, bueno, esto es difícil, lo que les decía, la garantía
la veo como media complicada esta palabra garantía en cuanto a lo que es la educación. Pero bueno, Claro. las chicas Pasa que lo tocaron mismo. ese tema. Sí, sí. Yo quería agregar que, bueno, la agenda de las Naciones Unidas fue escrita en 2015 con un plazo a 2030, con todos esos objetivos re bonitos que siempre se ponen en las Naciones Unidas para tender a mejorar o al desarrollo y demás, pero yo creo que en el 2015 no estaba prevista ni cerca la pandemia. Entonces, ya los objetivos que se plantea la ONU en ese momento, las Naciones Unidas, perdón, en ese momento, son, como siempre, estos objetivos son muy amplios y muy grandes, porque marcan el camino a seguir, lo que siempre, a pesar de todo, o sea, eso es bueno como para tener a dónde ir, pero las diferencias, las desigualdades, las inequidades a nivel mundial en todos los aspectos que marcan las Naciones Unidas, era obvio antes de la pandemia, y con la pandemia se profundizaron esas cuestiones. Y los pocos países que hubieran podido avanzar en alguno de esos aspectos, con la pandemia volvió muchísimo más atrás. Por eso hay otro artículo en donde dice todos esos números tremendos sobre la cantidad de niños que habían logrado que un montón de niños y niñas se acercaran a la educación, y ahora con la pandemia había hasta un 91% de esos niños que ya no estaban incluidos. Entonces, encima que son difíciles de lograr esos objetivos de las Naciones Unidas, pasó la pandemia y nos puso en una condición peor, ¿no es cierto? Eso es a nivel internacional, Sí, sí. da unos números terribles, y la desigualdad que existía antes de la pandemia respecto de nenas y nenes, respecto a poder adquisitivo, a acceso a la tecnología y demás, era bastante. Con la pandemia se agravaron todos los porcentajes. Se amplió la brecha, pero pasa que son metas bastante idílicas, que la verdad que están buenas planteárselas, pero también, Muy ambiciosas en realidad. claro, cumplirlas. Si no podemos dejar pasar lo que está pasando en Afganistán ahora. Totalmente. No hay intervención del resto del mundo, están avallazando, pasando por arriba un pueblo. Claro, exactamente. Terrible, terrible lo que pasa ahí. Sí, porque más allá de que la agenda hable de esto, de los derechos igualitarios, ¿no? Tanto para las mujeres como para los niños, para jóvenes, es verdad, esto no está pasando, o sea, a nivel mundial, ¿no? Por ahí, en algunos países como nosotros, esto de que ahora han salido más leyes para las mujeres, pero sí, no está pasando ni a nivel educación, ni a nivel trabajo, porque en realidad tampoco una cuestión son pocas las que tiene mucho que ver es el tema de también de que son países muy desiguales, ¿no? También hay países desarrollados dentro de lo que es esta Asamblea de Naciones Unidas, y hay países en desarrollo también. Entonces estas cuestiones van a ser quizás por ahí más factibles de lograr en países desarrollados, pero no en países en vía de desarrollo. Ahí va a ser más notable la desigualdad. Esto mismo pasa en educar en tiempos de pandemia. No es lo mismo educar en un país desarrollado que en un subdesarrollado. Se necesita que se igualen en equipamiento y en conectividad, y en esta pandemia lo sabemos muy bien que eso fue una de las grandes fallas que tuvimos. Equipamiento y conectividad, las dos, pero más importantes para que esto hubiera sido igualitario en educación, por lo menos. Y hablamos de un montón de cosas que faltaron: plataformas de contenidos, formación docente continua. Todo esto aparte, tenemos que pensarlo también, que tiene que haber mecanismos de gobierno, ¿sí? Con una distribución de responsabilidades que faciliten la articulación de esto. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar la educación igualitaria, supuestamente, como uno lee en el primer artículo, y que lo ve hermoso. Es hermoso escucharlo y leerlo en el papel, pero sabemos y vivimos esta pandemia y sabemos que no fue para todos igual, que cada lugar, y de acuerdo a su condición y de acuerdo a su
economía, inclusive familiar o no, pudo seguir adelante. Hubo mucha gente que quedó afuera, que era lo que hablábamos anteriormente. Así que educar en tiempos de pandemia es hermoso, poder hacer algo sistémico, ¿sí? de este sistema educativo nuevo, digamos, pero también es muy como soñar muy alto aún. Eso es lo que yo veo, por lo menos con lo que vivimos. Noel, mira, yo estoy quería justo una subrayando, no Sí, sé si sí. pueden ver, cuando habla que una transformación educativa que trascenderá el 2020. La verdad que esto de la virtualidad, bueno, de este trabajo digital, que llegó para quedarse. Lo que sí, esto que estamos hablando, hay una gran desigualdad a la hora de ponerlo en práctica. Es bárbaro esto. Vos fíjate que nosotros estamos separados por cientos de kilómetros en este momento, estamos reunidos a una hora que de otra forma, si no fuera virtual, no lo lograríamos. Eso está muy bueno. El problema es todas aquellas personas que se quedan fuera de esta transformación. Me parece que de los puntos más importantes en todo a nivel mundial, que se resalta, digamos, que se potenció en este tiempo de pandemia es justamente la desigualdad, porque no están contemplados, en todos los casos, no están contempladas las necesidades si hablamos puntualmente de la educación, no tienen acceso, no tenemos el mismo acceso a los medios que se necesitan para alcanzar la educación. Se plantea no solo en escuelas primarias, inicial, primaria, secundaria, de la manera que se lo mire, y hay algunos espacios que tienen quizá algunos beneficios, pero no, que quizás son los grados más altos en universidades, pero no lo tienen los más bajos, y sobre todo la desigualdad se marca mucho en las áreas rurales donde no tienen acceso a Internet directamente, no lo tienen, ni la tecnología que necesitan para poder conectarse. Sin ir más lejos, quizás en muchos lugares de la zona norte se ve esto, ¿no? De que por ahí alumnos de escuelas secundarias no pudieron directamente acceder a ningún material, ya que incluso en el tema de la conexión por teléfono tampoco tienen, más allá de lo que es internet, no tienen señal de teléfono, entonces ya eso es mucho más complejo, ¿no? Las familias quizás de que se encuentran en puestos tienen que ir a los pueblos para ahí poder consultar quizás con el directivo qué es la tarea que hay en ciertas materias. Entonces es una cuestión más compleja, más allá de la conectividad. A nosotros claro, a nosotros nos pasó, que puede dar fe Antonella y Vivero, el año pasado tuvimos que hacer un programa de FM porque era la única forma de llegar a los estudiantes, ya que tenemos varias localidades que no tienen señal ni de internet ni de teléfono. Entonces tuvimos que ir más allá de la virtualidad y volver a prácticas como las radioclases que hacíamos, la entrega de cuadernillos, y hacíamos todo el apoyo desde una FM. La verdad que tuvimos que reinventarnos. Acá en el punto 3 que nos pregunta cuál es el impacto del COVID en las juventudes y en los adultos de nuestro entorno, nos pasó a nosotros mismos. Me gustaría que pudieran ampliar de ahí, pero muchos de nosotros que no manejábamos la tecnología, tuvimos que aprender a armar una clase virtual, tuvimos que aprender a compartir documentos. La verdad que fue todo un impacto muy grande, ¿no? Yo lo veo así, no sé si quieren aportar desde ese punto. Con respecto a ese punto, Un en impacto con en el un anterior, aprendizaje, porque creo que... ¿seguís vos, Vero, o sigo yo? No, yo iba a aportar nada más que a lo que decía Matildo, no solo fue, o sea, también fue aprendizaje, Está bien. porque sí es verdad, acá se vio esto de la realidad de hoy, de lo que vivimos dentro de nuestra realidad, creo que fue eso. Personas como yo, que la tecnología no la manejaba, me costó un montón y tener que aprender desde hacer una clase por Zoom o por Net
como también enseñarle a mi alumno cómo hacerla. Y después de esto, sí, mucha gente y muchos alumnos se quedaron en el camino precisamente no solo por no tener la señal ni la tecnología, sino que tampoco el recurso. Así que eso, aportar a lo que decía Matilde, cómo vemos nosotros nuestra realidad. Yo lo que quería decir en estos 3 minutitos que quedan es que en relación entre la segunda y la tercera pregunta, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación en contexto de alta complejidad? En la provincia de Neuquén, el gobierno provincial lo único que hizo fue sostener los sueldos de los docentes, que nos pagaban más tarde, ya que no íbamos, bueno, total, nos quejábamos, no nos podíamos quejar, 10, 11, el 13 no hemos cobrado, no importa. Pagaron el sueldo y mantuvieron algunos los comedores escolares, pero después fue todo recargado sobre los docentes y los directivos. Los auxiliares desaparecieron del mapa y en realidad cuando dicen cómo se garantiza el derecho a la educación, en esta situación, en la provincia de Neuquén, el gobierno provincial nos dejó bastante desamparados, excepto porque nos pagó y nos ponía en la situación de ¿son buenos o son malos los profes en esta situación? Los que pusimos la educación en el hombro fuimos los docentes y con eso salimos adelante. ¿Y cómo impactó esto en juventudes y adultos? En las escuelas medias, tanto en la bibliografía como viéndolo acá, mirando a la gente que conocemos y con quienes intercambiamos, sabemos que los chicos, los jóvenes, muchos se deprimieron, muchos abandonaron, muchos perdieron motivación total durante el año pasado. Y este año, que es un poco y un poco, no alcanzan a retomar el nivel de aprendizaje y la continuidad que tenían antes. Y los adultos que aprenden haciendo, dado que no hay presencialidad, todas las prácticas tuvieron que redefinirse y ese esfuerzo también fue de los docentes que aprendieron y redefinieron sus prácticas para poder dar las clases prácticas formativas y de prácticas profesionalizantes a través de medios virtuales y haciendo que el adulto en su lugar, en su casa, pudiera realizar esa práctica. Eso influyó muchísimo el tiempo que tenía que dedicarle el docente entre aprender a usar la tecnología, reinventarse y conectarse con los alumnos, algunos por unos medios, algunos por otros medios. Todo eso hizo que el tiempo de dedicación del docente a la tarea docente se maximizó, se extendió, se amplió y todo hemos terminado bastante. Y seguimos todavía sin claras definiciones de parte del gobierno para poder mejorar eso. Perfecto. Comparto lo que... Sí, vamos haciendo una rondita que nos quedan poquitos minutos. Así vamos, Noel, que había levantado la mano. Claudia... No. Bueno, yo y bajo mi mano, solo para decir que se necesita un compromiso muy fuerte de parte de todos los que componemos todo este ámbito, tanto el gobierno como las instituciones, como los docentes y también los estudiantes, y también se involucra, por supuesto, la familia para poder hacer la transición en este cambio que no va a volver atrás. En esta situación no vamos a volver atrás. Entonces, bueno, resaltar esto. Sí, perfecto. Dale, el reinventarnos, el mejorar, el avanzar. Exactamente. Sí. Claudia, así va a ser, en todos los sentidos. Lo que quería comentar era que esto que hablaba de las distintas plataformas y demás, nosotros tuvimos que trabajar con lazos y en muchas escuelas, de hecho en una de las que yo estoy, no nos permitieron dar clases si no era por lazos. Entonces es como que te quedaste ahí, si no sabías, si no entendías, fue muy difícil y faltó esta capacitación continua al docente, o esto de meter al docente a decir, bueno, si toca pasar por esta situación, ustedes ya saben cómo, no está